Buenos días para quienes no nos hemos hablado. Es un gran privilegio, como siempre lo digo, el poder compartir la palabra de Dios. Ya oraron, ya mi hijo oró porque Dios me esté utilizando. Sin embargo, yo quiero pedirles que me acompañen nuevamente en la oración. Padre, y debo reconocer que no soy digno de estar aquí exponiendo tu palabra. Tu palabra es sagrada y me falta sabiduría para poder entender todo tu mensaje. No obstante, tú utilizas lo débil del mundo, dice tu palabra misma, para hacer tu obra. Yo te pido, Señor, que estés utilizándome esta mañana y también pido por cada una de las personas que estamos aquí reunidas para que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nos dé discernimiento para comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido, oh Dios, que ese tiempo sea guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, la gran mayoría sabemos de qué estamos hablando durante estas últimas prédicas, pero para recordar un poco, y especialmente por aquellas personas que vienen por primera vez, estamos hablando de José. José es hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y José era uno de ellos a quien Dios le había dado revelaciones en sueños de lo que sería el futuro. Por esa causa, sus hermanos lo odiaban. Primeramente lo envidiaban, pero también lo odiaban y decidieron deshacerse de él. Primeramente pensaron en matarlo y luego terminaron vendiéndolo a unos mercaderes de Egipto. En los últimos sermones nos hablábamos o recordábamos o más bien meditábamos en lo que significaron esos sueños mediante el cual Dios le reveló a José que vendría para toda la tierra 7 años de abundancia, 7 años de escasez. José estaba en Egipto y por la gracia de Dios, de esclavo, como llegó allá, llegó a ser el segundo hombre más importante de ese imperio, porque Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Y el faraón, que era la autoridad suprema en ese imperio, lo ascendió a ser el gobernador. Bueno, hay varios nombres para ese cargo, pero era el gobernador y aparte de faraón, nadie tenía más autoridad que José. Quedamos en el domingo pasado, José estaba ya como faraón, ya había llegado en los años de escasez, el pueblo de Israel estaba en Canaán y comenzaron a padecer la necesidad, el hambre por causa de la escasez. José y Faraón y su gente sabían que tras los años de abundancia vendrían unos años de escasez y por esa causa el faraón le dijo a José, bueno, vas a manejar todo el tema económico, en adelante tú te encargas de administrar. Y José, sabiamente, guiado por Dios, ordenó que se almacenara alimento para los años de escasez. De tal suerte que cuando llegaron los años de escasez, en Egipto había mucha abundancia, en Canaán y en los otros pueblos vecinos había de extremada escasez. El domingo pasado vimos cómo
Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar trigo. Ellos compraron, pero como ellos no tenían ni idea cuánto tiempo iba a durar esta escasez, compraron trigo, volvieron. Bueno, al comprar el trigo, al llegar a Egipto a comprar el trigo, fueron acusados de espías. ¿Sí? José los reconoció a sus hermanos, pero los acusó de espías y comenzó a interrogarlos quiénes eran, y que si vivía el papá, que si eran más hermanos, en fin. Y él les confesó, vamos a ver más adelante cómo se desarrolla toda esta historia, que aparte de ser muy interesante, es muy edificante. Lo cierto es que José era el gobernador, ellos fueron allá, compraron el trigo, se devolvieron para Canaán. En el camino encontraron que la plata que habían pagado por el trigo estaba en sus costales otra vez. Llegaron a Canaán, y habían dejado, José le había dicho que tenían que volver, que cuando volvieran con el hermano menor, que es Benjamín, que no había ido con ellos. Pues no pueden presentarse, o sea, no van a ver mi rostro si no es cuando vengan con Benjamín. Ellos estaban en Canaán, se les acabó la comida que compraron y tenían que volver. Ahí empieza el capítulo 43 y vamos a leer. Dice: el hambre era grande en la tierra, no solamente en Canaán, sino en la tierra en general. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, que era uno de los hijos, respondió diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Es decir, no quiero verlos si no vienen con Benjamín. Esa es, en otras palabras. Como decía, José y los egipcios sabían que esto duraba 7 años y tenían una buena cantidad de alimentos almacenados para todos los 7 años de escasez. Contrario sucedía con Canaán y los pueblos vecinos, que pues no sabían cuánto tiempo, y en el caso de Jacob y sus hijos, compraron para un tiempo determinado, pero se les acabó y tenían que volver. Más, el problema se presentó allí precisamente. Judá le dice a Jacob: debemos volver, pero con Benjamín. Y Jacob se niega. ¿Por qué? Porque Jacob amaba muchísimo a Benjamín, por ser hijo de Raquel, y porque 20 años atrás había perdido, según él, había sido devorado por unas piedras su hijo José. ¿Sí? Ustedes recordarán las prédicas anteriores en donde por causa de los sueños quisieron matar a José y luego lo vendieron. Y a papá, Jacob, le dijeron: mire, Jacob, padre, tu hijo murió atacado por una fiera, y le presentaron la túnica teñida de sangre. Entonces, en esta oportunidad, Jacob tenía mucho temor de que le fuera a pasar lo mismo a su otro hijo José, Benjamín, y por esa causa no quería dejarlo ir. Entonces se presenta este dilema. Decían: pero bueno, ¿cómo poder volver a Egipto después de lo sucedido? ¿Qué es lo sucedido? Pues que fueron acusados de ser espías, y adicionalmente probablemente los iban a acusar también de
de ladrones, porque mire la plata con que pagamos, nos la trajimos otra vez. ¿Sí? ¿Cómo poder volver después de lo sucedido? Y aparte de eso, Simeón había quedado allá, entonces decía, ¿cómo podemos traer a Simeón si el gobernador dijo, si no vuelven con Benjamín, mejor no vuelvan, que no los quiero ver? Entonces, el versículo 4 nos dice, si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos. Está hablando Judá al papá, le dice, si tú envías a tu hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos le respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? Entonces, ¿cómo podían volver a Egipto? Porque eso podía significar la muerte, eso podía significar cárcel. ¿Y cómo podían dejar de ir a Egipto si eso podría significar también morir de hambre porque no tenían comida? Estaba el dilema bien difícil, porque Jacob se negaba a que Benjamín fuera, y sin Benjamín pues, no podían entrar a la presencia del gobernador, que en este caso era José. Como decía, no quería y obedecía a que era su hijo preferido. En el capítulo 42, versículo 38, dice Jacob, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. En otras palabras, si le pasa algo a Benjamín, me muero. ¿Sí? Lo amaba tanto que dice, si le pasa algo, me muero. Y lo que les comentaba, él tenía en mente la memoria viva de la muerte de su otro hijo preferido, que era José, a quien supuestamente había matado una fiera, pero que realmente no sucedió así. Lo vendieron a unos mercaderes y estaba ahora en ese espectacular puesto de gobernador de Egipto. Pero Judá sigue rogando y le pone más argumentos. Dice en el versículo 8, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros hijos. Es decir, todos estaban en peligro de muerte por el hambre. Y le ruega, le dice, déjenos llevar a Benjamín. Para Jacob ya entonces prácticamente no hay alternativa. Si no deja ir a Benjamín, morirían todos de hambre. Seguimos leyendo, veamos el versículo 9 hasta el 14, donde se presenta un debate y finalmente Jacob tiene que ceder. Dice, dice Judá, yo te respondo por ellos. O sea, yo me hago cargo de Benjamín. A mí me pedirás cuentas. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti
culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. ¿Sí? Pues no nos detenga tanto su decisión. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacerlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma y mirra y nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de los costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel varón. Y dice después Jacob: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, será. Cuánta tristeza se ve en esas palabras de Jacob ya tomando la decisión, pero también se ve la gran fe. Si bien es cierto, seguramente oró mucho tiempo pidiéndole a Dios que no tuviera que enviar a su hijo, pero la respuesta evidente era no positiva, es decir, era negativa: tienes que dejarlo ir. Y entonces, ¿qué hace? Pide misericordia y acepta la voluntad de Dios. Si tengo que privarme de mis hijos, pues, ¿qué hacer? Así sea. En esos momentos difíciles es cuando se prueba o se pone a se pone a prueba la verdadera fe. ¿Sí? Cuando uno pide, y muchas veces ocurre que enseguida Dios contesta, eso es fe. Pero cuando Dios se abstiene de contestar o la respuesta es negativa, es ahí donde se requiere mayor fe para aceptar la voluntad de Dios. Cuando yo pido, no recibo, no entiendo, no comprendo qué está pasando, por qué no sucede lo que estoy pidiendo, es cuando necesito ejercitar mi fe para aceptar la voluntad de Dios. Y viene en mi mente momentos no muy lejanos. Fue una experiencia dura y por eso cada vez que tengo oportunidad me gusta comentar y dar la gloria a Dios. Cuando Jenny ya llevaba varios días, muchos días intubada, y el concepto de los médicos era que no había esperanzas. Entonces, muchas veces, orando y llorando, le pedí a Dios que finalmente se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque es difícil entender, pero la palabra de Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es cierto. Pero en el momento que uno está sufriendo, en ese momento es muy difícil aceptar la voluntad de Dios y se requiere mucha fe para pensar de esa manera y pensar que lo que a juicio del hombre es lo peor sea lo mejor para uno. Pero la palabra de Dios lo dice y lo creo, y eso lo levanta el ánimo en los momentos difíciles. En varias oportunidades vemos en la Biblia cómo personas aceptaron las cosas que parecían totalmente desagradables. Vemos el caso de Daniel, por ejemplo, cuando ya lo iban a meter al fuego, dijo: he aquí nuestro Dios a quien servimos, él y sus hermanos. Dice: he aquí, y perdone sus compañeros, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Yo creo que Dios tiene poder,
Y también puede librar de tu mano, oh rey. ¿Quieres? Lo libra. Y si no, pues sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pase lo que pase, Dios puede librarnos, pero estamos dispuestos a morir si es del caso. Es lo que dicen, si aceptar la voluntad de Dios, eso sí es fe. O cuando el Señor Jesús dijo, Padre mío, si quieres, aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dispuesto a lo que sea por obediencia. Esas son las máximas expresiones de fe. Y grande fue la fe de Jacob. Y también fue grande el gozo, la alegría de Judá y de sus hermanos cuando dijo, bueno, llévense a Benjamín. Ahora con Benjamín, para ellos hay esperanza, hay vida, porque van a poder entrar a la presencia del gobernador y comprar el trigo que evitaría su muerte. Podemos ver el Evangelio allí. Nosotros, como los descendientes, como los hijos de Jacob, también estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Así como ellos no podíamos entrar a la presencia, así como ellos no podían entrar a la presencia del gobernador, nosotros tampoco podíamos entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si pretendíamos entrar, ¿qué iba a pasar? Bueno, nos encontrábamos con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo y rechaza o repele el pecado. Entonces, estábamos igual que los hijos de Jacob, que con mucha necesidad, pero no podían ir y presentarse en la presencia del gobernador, porque se iban a encontrar con su ira. ¿Y por qué? Por no llevar a su hermano Benjamín con ellos. Aquí cabría una pregunta. Todos nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si es así, podemos ir a la presencia del Señor confiados y contentos. De lo contrario, si no tenemos a Benjamín o a Cristo en este caso, que valga la comparación, como ellos no tenían, los hermanos de José no tenían a Benjamín, se encontraban con el rechazo, con la ira del faraón. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si vamos a pretender entrar, nos vamos a su presencia, nos vamos a encontrar con su ira. De otra parte, es de resaltar también la inmensa renuncia del padre de Jacob. Decíamos, Jacob amaba muchísimo a Benjamín, así también el Padre, nuestro Padre Dios, ama profundamente a su hijo. Jacob sabía que la única alternativa para no morir de hambre él y su familia era dejar que vaya a Benjamín. De la misma manera, nuestro Padre Celestial sabe y sabía que la única forma de redimir, levantar a todos nosotros pecadores que estábamos muertos en delitos y pecados era con su Hijo Cristo, enviando a su Hijo Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Tan grande era el amor del Padre por nosotros que envió a su Hijo. Ningún otro Padre haría ni hará jamás semejante sacrificio. Y el versículo 15, seguimos leyendo, dice: entonces tomaron aquellos varones el presente, o sea, el padre le recomendó, Jacob le recomendó que llevaran unos presentes, y todos ellos tomaron el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero. ¿Para qué? Para devolver
lo que apareció en sus costales, en la boca de sus costales, dice. Y tomaron también a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. La verdad es que José, o gobernador, lo único que les había pedido es que llevaran a Benjamín, ¿sí? Sin embargo, ellos llevaron nueces, llevaron almendras, miel, llevaron presentes. Y creen que con un puñado de nueces o de almendras iban a calmar, que tomaron de la escasez de Canaán, lo poco que tenían, tomaron un regalo, digamos, para llevar. Pero ¿creen ustedes que con esas pocas cosas iban a calmar la ira del gobernador? Él estaba airado porque los acusaba de ser espías, y adicionalmente creían ellos, los iban a acusar de haberse robado la plata. En consecuencia, era muy poca cosa, algo insignificante, ¿sí?, para calmar la ira del gobernador. Más cuando en Egipto, como dije, había abundancia. Si había mucha abundancia, que traigan cualquier cosita, pues es como si el banco estuviera a mí cobrándome 100 millones de pesos, y yo llego con unas manzanas y le digo al gerente, por favor no me cobre. Sería absurdo tratar de convencerlo de que no me cobre, ¿sí? Algo similar estaban pensando ellos, llevándole un presente para evitar que el gobernador hiciera justicia con ellos. Pero realmente José les había pedido una sola cosa, y solo esperaba esa cosa. Lo único que quiere es ver a Benjamín, no quiere nada más. Y hoy, no sé, a mucha gente le ocurre, y probablemente a nosotros nos ocurrió, cuando tomamos conciencia de nuestra condición de pecadores, ¿sí?, y de la necesidad que tenemos de que Dios tenga compasión de nosotros, que nos perdone nuestros pecados, muchas veces hacemos como ellos. Queremos calmar su ira con un puñado de buenas obras, con unos cuantos Padres Nuestros, con unas promesas que muchas veces ni cumplimos, y creemos que con eso nos vamos a ganar la salvación. Para nada. Es mucho más lo que se requiere, y por buenos que sean, por buenos que fuesen los regalos que llevaban los hermanos de José, o por buenas intenciones o buenos Padres Nuestros que nosotros hacemos, eso no servía para nada frente a la verdadera situación. Los hermanos de José entraron a la presencia de José, o gobernador. Entraron, ¿por qué? No por la miel, no por las nueces, no por las almendras. Entraron porque iban con José. Y de la misma manera nosotros podemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial si vamos en compañía de Jesucristo. Si llevamos a Jesucristo en nuestro corazón. José lo primero que hizo fue buscar el rostro de Benjamín, y se llenó de mucho gozo cuando lo vio, porque hacía como 20 años que no lo había visto, y seguramente era un bebé cuando lo dejó. A los otros hermanos los reconoció porque ya eran adultos. Fueron ellos los que hicieron todo el mal de quererlo vender, de quererlo matar, y finalmente lo vendieron. Pero tal vez Benjamín era demasiado pequeño para participar en todo eso, y probablemente a eso obedeció también el gran anhelo que tenía de ver a su hermanito menor ya adulto.
Entonces él lo que buscaba era el rostro de su hermano. Y probablemente le fue muy fácil de reconocerlo. Se parecería a su mamá Raquel. Se parecería inclusive a él mismo porque era hermano de papá y mamá. Lo encontró enseguida y se gozó mucho al verlo. Entonces, los hermanos de José pudieron entrar a la presencia de Faraón, digo, del gobernador, digo que porque José, porque iban con Benjamín. Y nuevamente la pregunta, ¿ya está Cristo en tu corazón? Si no, te vas a encontrar con la ira de Dios si quieres acercarte y no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. De lo contrario, habrá mucho gozo en el cielo si tú te acercas a Él. Cabe aclarar una cosa, y es que a Dios sí le agrada los sacrificios, la devoción nuestra, nuestro servicio, pero siempre y cuando nos acerquemos a Él con su Hijo Cristo. De lo contrario, no sirve para nada. Son como trapos de inmundicia, dice la misma palabra. Y continuando, en el versículo 16 dice: y dio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, degüella una res y prepárale, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Cuando José vio a sus hermanos, no solamente los recibió, sino que además ordenó preparar un banquete, y un banquete en su casa para celebrar ese encuentro. Y todas las cosas las visitas que recibía este gobernador era en el palacio donde atendía. Sin embargo, a ellos pide que los lleve a su casa. Qué privilegio para ellos. Y qué privilegio para nosotros también, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor y vayamos con Jesús en nuestro corazón, habrá un banquete celestial también con nosotros. Continuando leyendo, porque la historia es larga y vamos a leer varios versículos al tiempo para avanzar un poco, el tiempo es corto. Dice: e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, aquí estaba el dinero de cada uno, estaba en la boca de su costal, y nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar más alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y
sacó a Simeón a ellos y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos y ellos prepararon presentes entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Los hermanos de José se imaginaron todo menos lo que realmente iba a suceder. Tal vez esperaban, en el mejor de los casos, esperaban que pues, los recibiera a ellos, que le aceptara la expectación del tema del dinero en sus costales, que les devolviera a Benjamín, a Simeón, que estaba preso, y que les vendiera trigo y hasta luego. Eso era lo mejor que podían esperar, pero nunca imaginaron que los invitara a su casa. Esto para ellos era como sospechoso, porque allá solamente van los mejores amigos. Tal vez dijeron, no, aquí lo que puede haber es una trampa, una emboscada, y lo que quiere hacer es cogernos presos y esclavizarnos. Trataron entonces de rendirle explicaciones al mayordomo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que dice, la plata, el dinero, ese ya lo recibí. Y dice, pero milagro, porque nosotros lo tenemos en el bolsillo, ¿cómo dice que ya lo recibió? Y cuando les entregó a Simeón, allí sí que se pusieron contentos. ¿Por qué? Porque vieron que era mucho más que lo que habían pedido. Le entregó a Simeón y se acabaron ya sus temores. Sigamos leyendo. Versículo 26. Dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Los sueños cumplidos, ¿no? Se inclinaron hasta la tierra, las espigas que se inclinaban delante de él. Entonces le preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Bien todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me habéis hablado? Y dijo, Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, le dijo a Benjamín. Entonces José se apresuró, pues porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Luego lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Aquí vemos otra hermosa representación del Evangelio. Tú y yo sabemos que como pecadores que fuimos, nada merecíamos o merecemos de Dios. Sin embargo, estaremos un día en su casa. Los ángeles nos recibirán con gozo y tendremos parte
o un lugar en la mesa del Señor. ¡Qué bendición! Y pensar que en mi caso yo rechacé la verdad, hasta me burlaba de los evangélicos y vivía según mis propios caprichos. Probablemente tú hiciste lo mismo, es probable. Ahora que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, pasamos de ser enemigos y rechazados por Dios debido a nuestros pecados, pasamos a ser amigos y a ser hijos adoptivos e invitados a su mesa. Y igual que los hermanos de José trataron mal y hasta pensaron en matar a José y después lo vendieron. Pasados algunos años, ahora estaban muriéndose de hambre. Luego, presos y acusados de ser espías y probablemente también de ladrones, pasaron a ser invitados de honor a un banquete con el gobernador de Egipto. ¿Todo esto por qué? Ellos, porque iban con Benjamín, o porque Benjamín iba con ellos. Y nosotros, de enemigos de toda la situación que éramos, pasamos a ser hijos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Por eso el salmista en el Salmo dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me serviste de alegría. ¿Cómo no nos va a causar alegría saber quiénes éramos y saber quiénes somos ahora? Esto es lo que nos espera a nosotros por haber puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Una morada junto al Padre, un lugar en la mesa del Señor. Y concluye el pasaje o el capítulo diciendo: bebieron y se alegraron. Cristo nos prometió que no bebería más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con nosotros en el reino de Dios. En esta historia, José ordenó a sus siervos que sirvan pan y vino para sus hermanos y se gozaron juntos. Así también nosotros hoy lo acabamos de hacer. Nos reunimos y gozamos juntos y participamos de la cena del Señor, recordando que un día estaremos en su presencia. Todo esto porque Cristo está con nosotros. ¿Cuál fue la única condición que José les puso a sus hermanos para volver y tratarlos como familia que eran? Que llevara a Benjamín. ¿Cuál es la condición y la única condición que Dios pone para nosotros, para que podamos ir a su presencia y gozarnos eternamente? Que Jesús esté en nuestro corazón. Y nuevamente, si no has puesto tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, tu destino es cruel. Pero si lo has hecho, tenemos un destino de gozo asegurado junto al Señor. Nunca es tarde para hacerlo, pero dejarlo para mañana sí puede ser demasiado tarde. Así que mientras tengamos vida física, tenemos la oportunidad de aceptar la oferta que nos hace el Señor de ir a Él en arrepentimiento. Pero una vez que una persona ha muerto, nada se puede hacer. Y todo, las Ave Marías y cánticos y alabanzas que pueda haber para un muerto, de nada sirve. Cuando alguien muere,
muchas veces se acumulan flores, se acumulan rezos, pero no tienen ningún efecto. Mientras estemos vivos, es la oportunidad. Así que, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, gloria a Dios. Pero si no lo hemos hecho, debemos hacerlo. Los que ya somos hijos de Dios, debemos también pensar en los que no lo son, orar por ellos y compartirles la palabra. Démosle gracias a Dios por este pasaje, que siendo del Antiguo Testamento, siendo tan antiguo, nos habla claramente de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias porque en tu misericordia tú has hablado a todos y cada uno de nosotros en lo que tú quieres decirnos. Oramos, oh Dios, que tengas misericordia y que quien no ha aceptado aún la salvación que tú nos ofreces, que por tu misericordia estés dándole discernimiento y que tome hoy mismo una decisión, porque mañana puede ser tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.